Bienvenidas y bienvenidos a Nova Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novagov, el punto de encuentro de la innovación pública iberoamericana. Mi nombre es Pilar Moreno, soy secretaria interventora de la Administración Local y dinamizadora de Nova Burocracia. Hoy nos adentramos en un tema que está en el corazón del buen gobierno, la confianza, porque sin confianza ciudadana no hay innovación que valga. Y construirla pasa por abrir las instituciones, escuchar más y rendir cuentas. Pero para adentrarnos en la reflexión de hoy, nos acompaña una mujer que no solo sabe de transparencia, sino que trabaja cada día para que esa palabra tenga un impacto real en la vida de los y las vecinas de la ciudad de Valencia. Contamos con Pilar de la Torre, jefa de sección en el Servicio de Sociedad de la Información, Transparencia y Simplificación de Procesos del Ayuntamiento de Valencia. Pilar, bienvenida. Es un placer tenerte aquí en Nova Burocracia. Muchas gracias, Pilar. Gracias por la oportunidad. Antes de entrar en materia, háblanos de ti. Queremos saber de ti, de tu trayectoria y de cómo llegas a la jefatura de sección en el Ayuntamiento de Valencia. Pues a ver, yo empecé en el año 2020, aunque hice una pequeña incursión, digamos, en el año 2018, estuve un año en comisión de servicios y luego me volví a mi plaza, digamos, de propiedad, ¿no? Que era Sagunto, estaba en el Ayuntamiento de Sagunto en aquel momento. Estaba en atención ciudadana y tuve la oportunidad de venir, pues eso, en comisión de servicios y probar un servicio totalmente diferente y, bueno, pues la organización, el ayuntamiento y tal. Y en el año 2020, pues digamos, la convocatoria de las plazas, digamos, en propiedad salieron y nada, y aprobé el concurso y la verdad que muy ilusionada. Desde el 2020, pues ya llevo en el Ayuntamiento de Valencia, pues 5 años ya. Desde luego llevas muchos años trabajando dentro del propio Ayuntamiento de Valencia, impulsando temas que a veces suenan un poco técnicos, como la simplificación de procesos o la información pública, así como la transparencia. Pero en realidad sabemos que son fundamentales para que la administración sea más comprensible, más cercana y más útil a la ciudadanía. ¿Cómo ha sido ese camino profesional a través de la transparencia y la simplificación de procesos? Y más, queremos saber qué es lo que más te motiva trabajar dentro de la administración para transformar lo público. Pues a ver, nosotros desde la parte de transparencia, bueno, ahora estamos trabajando justamente en el portal nuevo de transparencia para trabajar un poco más desde el punto de vista del lenguaje claro, de acercar la comunicación y la transparencia a la ciudadanía. Y bueno, pues la parte que a mí más me motiva es el hecho de pensar que tenemos que implicar a toda la organización, ¿no? De que al final la transparencia no es una cuestión de una oficina, una unidad, una sección, sino que al final tenemos que implicar a todos los servicios porque quien genera o suministra la información son los propios departamentos. Imagínate en una organización tan grande como el Ayuntamiento de Valencia, donde tenemos que extraer esa información, publicarla, que esa información sea de calidad, sea reutilizable, sea entendible. Entonces, todo ese esfuerzo que hacemos al ser pues, es un servicio muy transversal de comunicarnos con las diferentes áreas y servicios, para Pilar es la parte más motivadora, ¿no? El hecho de pensar que, pues, bueno, que no es un trabajo solamente nuestro, sino que tenemos que ayudar e implicar a toda la organización para que la publicidad activa, se publique la información, pues eso, con esos parámetros, etcétera. Entonces, para mí es la parte más motivadora. Desde luego que sí. Además, en este podcast, en Nova Burocracia, hablamos mucho de innovación pública, pero sabemos que cada persona la vive de forma distinta según su contexto y su experiencia. Desde la tuya misma, Pilar, ¿qué entiendes tú por innovación cuando hablamos de administraciones públicas? ¿Y tiene que ver solo con la tecnología o va más allá la innovación pública? Pues mira, para mí la innovación es un tema de actitud personal, sobre todo de creérselo, ¿no? Día a día, y de que muchas veces la innovación no viene de grandes cambios tecnológicos, aunque también, ¿no? Hay que acompañar todo eso. Pero para mí lo fundamental es esa actitud de querer cambiar las cosas, ¿no? De cuestionarse las cosas muchas veces, ¿no? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no podemos simplificar esto? ¿Por qué no podemos ahorrarnos ciertos pasos, ciertos trámites? ¿Por qué no podemos hacerlo todo mucho más sencillo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una actitud muchas veces de los propios empleados públicos, ¿no? El poner ese empeño en las cosas que tenemos en mano, decir, bueno, ¿y por qué hasta ahora se ha hecho con este proceso, a lo mejor muy farragoso, etcétera? ¿No? Pues vamos a intentar simplificarlo, vamos a intentar tener esa mirada hacia la ciudadanía, porque al final los servicios públicos se dirigen a la ciudadanía, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que lo que mostremos pues, y lo que ofrezcamos a la ciudadanía, los servicios sean cada vez más sencillos y fáciles de utilizar. Desde luego que sí, llegas directamente desde las entrañas del Ayuntamiento de Valencia, donde cada día se trabaja por una institución, como vemos, más transparente, más cercana, como señalas, y más accesible a las personas que residen día a día en la capital del Turia. Y cuando hablamos también de transparencia, muchas veces pensamos en datos. Nos lo estás mostrando en portales web, nos has puesto el ejemplo, pero en realidad también hablamos de una cuestión más profunda, la confianza.
de cómo las instituciones rinden cuentas, explican lo que hacen y lo hacen de forma abierta. Organismos como la OCDE o la Open Government Partnership también lo tienen claro. Sin transparencia no hay confianza y sin confianza es muy difícil construir un buen gobierno. ¿Qué significa para ti, Pilar, construir confianza desde lo local? ¿Y cómo se traduce eso en el trabajo diario en el ayuntamiento? Pues para mí la confianza significa mostrar las actuaciones que hacemos, ¿no? Muchas veces yo creo que hay como un recelo, ¿no? Decir, si hacemos, por ejemplo, una planificación, ¿qué pasa si publicamos, por ejemplo, los planes y programas, lo que tenemos pensado hacer y luego no lo logramos, o tenemos fracasos, o no hemos conseguido esto? Yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Muchas veces el mostrar hacia la ciudadanía si nos piden explicaciones. Es que precisamente la rendición de cuentas es explicar por qué hay veces que se cumplen los proyectos, se puede ejecutar cosas en plazo, se pueden hacer las actuaciones previstas y hay otras veces en que no. Y dar esas explicaciones yo creo que es la parte más complicada, ¿no? Pero es el reto justamente y es la parte incluso más gratificante, ¿no? Cuando puedes explicar a la ciudadanía el por qué ciertas actuaciones no las has podido realizar o en plazo o que no puedes, no es posible con la circunstancia X. Entonces, para mí esa es la parte, digamos, pues eso fundamental, ¿no? Para justamente que la ciudadanía confíe, que tú al final das explicaciones, ¿no? La rendición de cuentas es uno de los principios fundamentales del gobierno abierto. Una cuestión clave también para la innovación y para que ésta pueda fructificar son las redes y los ecosistemas, porque ninguna administración innova sola. Hoy, más que nunca, necesitamos conectar, colaborar, compartir ideas, aprendizajes, pero también, como señalas, errores. Tú formas parte de varias redes de innovación y de gobierno abierto, como Novagov y como el Grupo de Trabajo de Transparencia de la Red FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Qué papel crees que juegan estas redes en tu día a día? ¿Qué valor tienen estos espacios de colaboración entre administraciones para avanzar en un gobierno más abierto y también más confiable? Vale, pues para mí, por ejemplo, estas redes son fundamentales muchas veces para compartir experiencias, ¿no? Y compartir lo que decíamos antes, ¿no? También incluso los fracasos, el por qué se hizo así y no es la vía correcta, o pues mira, compartir experiencias, ¿no? Al final, todo eso yo me lo traigo luego a mi día a día, porque al final, pues eso, no estamos solos, estamos en un ecosistema, ¿no? Y de lo que se trata muchas veces es justamente eso, de compartir. Yo me llevo mucho de estos foros y también espero, pues eso, a su vez, ¿no? Compartir y también poder un poco, pues bueno, explicar, ¿no? Y contar estas cosas. Entonces, para mí es muy importante. Esto es una retroalimentación, ¿no? Un win-win, ¿no? Al final ganan las dos partes, todos ganamos un poco en eso y en mi caso, pues luego el ayuntamiento pues también se lleva, ¿no? Si es una experiencia la podemos implantar en el ayuntamiento, perfecto, ¿no? Y luego también el tema de los espacios, por ejemplo, incluso con otro tipo de actores, ¿no? Por ejemplo, en la universidad. Nosotros tenemos 2 convenios de cátedras con las universidades públicas. Y la verdad que es muy gratificante ver también cómo a través de esos espacios el ayuntamiento cuenta también lo que hace, ¿no? Y lo cuenta a la comunidad universitaria, pero lo cuenta también al final a la sociedad. Entonces, la verdad que son ámbitos muy activos, foros muy activos que a nosotros nos ayuda mucho también a comunicar lo que hacemos desde el ayuntamiento. Desde luego que sí. Señalamos que la transparencia se entiende a veces como un mero trámite, pero hay que vivirlo, hay que contarlo y no podemos ir en este caso o solo quedarnos en este caso en el cumplimiento. Convertir la transparencia en una cultura viva dentro del propio ayuntamiento, que es lo que nos comentabas. Sí. En Valencia contáis con un portal de transparencia muy completo, con datos, mapas y queréis ir más allá. Seguro que crear una auténtica mina de información. ¿Cómo habéis cambiado esa relación con la ciudadanía? ¿Qué feedback habéis obtenido de esas relaciones con estos ecosistemas, con la universidad, que nos cuentan que os han resultado más gratificantes? Y también, ¿cómo hacéis para que no se quede solo en lo técnico, sino que sea realmente útil y accesible? Pues sí, como te comentaba antes, estamos trabajando en este portal nuevo de transparencia para hacerlo pues eso, con un lenguaje mucho más accesible, más sencillo. De hecho, vamos a trabajar en tema de visualización de información, ¿no? Muchas veces, imagínate el tema del presupuesto tan farragoso, cómo mostramos las partidas más importantes, que no se quede en lo técnico, ¿no? Como tú dices, pues por ejemplo, pues en vez de hablar de áreas de gasto, de clasificación funcional económica, nuestros tecnicismos, lo vamos a traducir a un lenguaje más claro, más transparente para la ciudadanía que lo entienda, ¿no? ¿En qué se gasta? ¿Para qué se gasta? Pues bueno, todo eso estamos trabajándolo junto con las áreas económicas en este caso. Luego el tema de la contratación, por ejemplo, tan importante, también queremos mostrar visores de transparencia para mostrar sobre todo los datos o la información a golpe de vista mucho más sencillo, más accesible. Entonces ahora mismo estamos con ese proyecto. Y queremos saber también si tenéis proyectos en materia de rendición de cuentas. ¿También contáis con alguna de estas cuestiones en el Ayuntamiento de Valencia? Buzones, encuentros públicos, las redes sociales. ¿Qué crees que funciona mejor? Pues mira, una experiencia muy concreta sí que es que nosotros en el portal de datos abiertos tenemos un formulario de consultas donde hay todo tipo de demandas, ¿no? La gente a lo mejor demanda nuevos conjuntos de datos abiertos e incluso a lo mejor información que no estamos obligados a publicar pero que puede ser de interés y que intentamos un poco recabar y tal.
Pero para mí lo más interesante, lo que mejor está funcionando son justamente las jornadas con reutilizadores, donde nosotros justamente explicamos las novedades, por ejemplo, del portal de datos abiertos y contamos, pues por ejemplo, ya tenemos nuevos conjuntos de datos sobre, imagínate, movilidad, sobre tráfico, ahora con el tema de las emergencias, ¿no? tan en boga y tal. Pues bueno, vamos un poco trasladando las novedades, pero sobre todo lo que nos gusta es el feedback, no solamente que contemos nosotros nuevas funcionalidades del portal, nuevos datos, sino que la ciudadanía nos aporte. Lo interesante de aquí es que intervienen también entidades que pueden ser a lo mejor más expertas, ¿no? Más reutilizadoras o digamos más técnicos o que están más acostumbrados a reutilizar y explotar datos, pero también intervienen asociaciones, por ejemplo, vecinales o que un poco lo que quieren es un poco conocer cómo sacar la información para ellos, pues bueno, generar sus espacios también de participación. Entonces son jornadas, la verdad que muy interesantes, muy gratificantes porque recibes un feedback muy directo y la verdad que ellos agradecen sentirse también escuchados y que sus demandas también se trasladan y se tienen en cuenta. Nos estás contando iniciativas súper interesantes para fomentar el uso de datos abiertos. ¿Algún caso bonito, uno de esos en los que la colaboración haya resuelto alguna problemática concreta de la ciudad? Pues mira, en el ámbito justamente de la cátedra que tenemos con la Universidad Politécnica de Valencia, como ellos hacen muchos análisis geoespaciales, pues por ejemplo sacaron un mapa de vulnerabilidad de barrios, que barrios, por ejemplo, había una relación entre equipamientos, si estaban bien dotados de equipamientos o eran más vulnerables a la hora de menos equipamientos, incluso a nivel de renta, relacionado también con tema de contaminación. Y todo esto para un poco ver si hay que tomar medidas por parte del ayuntamiento, digamos, en aquellos barrios que están a lo mejor más infrautilizados, ¿no? Luego ahora, por ejemplo, con el tema de las emergencias, también a través de la cátedra que tenemos han convocado unos premios donde al alumnado se les reta, ¿no? a solucionar problemas, por ejemplo, con tema de emergencias, ¿no? Y había, por ejemplo, un proyecto muy bonito que es el que se va a premiar, que es justamente vías de evacuación alternativas, en el caso del transporte público, ¿no? ¿Qué pasaría si hay una emergencia en tales puntos y con temas geográficos, geoespaciales, solucionar, por ejemplo, esas vías de evacuación? Y son, claro, casos reales donde se resuelven realmente problemas, reales, ¿no? De las verdad que sí, necesitamos este tipo de conexiones, este tipo de redes y de ecosistemas que tanto nutren a la administración pública. En 2023 también se reforzó la plataforma Valencia Ciudad Inteligente, que cruza datos de movilidad, energía, agua. ¿Cómo se conectan estos datos con las personas? ¿Cómo se transforman decisiones, en este caso, cómo se transforman estas decisiones más informadas y políticas más eficaces? Pues esto sobre todo de lo que se trata es de abrir, por ejemplo, los cuadros de mando, ¿no? Indicadores, es un poco en lo que se está trabajando o se ha venido trabajando, ¿no? Hay una trayectoria sobre este tema, con el tema también de ciudad inteligente, ¿no? Donde pues eso, se muestran cuadros de mando del estado de la ciudad, ¿no? ¿Cómo estamos ahora mismo? Valencia al Minut, ya sabemos, se publica, por ejemplo, estado de tráfico, de la contaminación en tiempo real, etcétera. Pero la idea de todo esto es al final trasladarlo al tema también incluso de predicción, ¿no? ¿Qué pasa si adoptamos una serie de medidas o si, por ejemplo, si viene un evento deportivo de tantos miles de personas, ¿qué pasa si trasladamos, pues, por ejemplo, adoptamos una serie de medidas, ¿no? Esa parte predictiva es en la que ahora se está empezando a trabajar y para eso se necesita, pues claro, mucha información histórica y, bueno, recabar muchos datos. Desde luego que sí. Vamos a entrar en materia de simplificación. Simplificar para confiar. En este caso, las personas, la ciudadanía agradece que las cosas, los trámites administrativos sean más fáciles, simples y, como señalabas, utilizando un lenguaje claro, menos burocracia. Desde tu área, ¿nos puedes contar en esta cuestión cuáles son los proyectos que están impactando más en la ciudadanía y, a su vez, sientes que eso también puede generar confianza en la propia institución? Sí, sin duda. De hecho, desde la parte de simplificación de procedimientos se está haciendo una revisión también de toda la sede electrónica, de todos los trámites que están publicados, precisamente para hacerlos con esa óptica del lenguaje sencillo, ¿no? Lo que hablábamos antes de traducir todo ese lenguaje un poco más técnico en un lenguaje más sencillo. Y la idea también más adelante de tener un asistente, ¿no? Ahora todo el tema de las tecnologías, la inteligencia artificial, para precisamente facilitar, ¿no? A la hora de entrar en la sede, encontrar fácilmente los trámites y que estos sean entendibles, ¿no? Los pasos que hay que seguir, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tema del lenguaje, claro, es un poco lo que está abordando esta área justamente en todos los ámbitos, en la parte del portal de transparencia, pero también de la sede electrónica. En este caso también la transformación digital no puede permitir a nadie en esta cuestión que se quede atrás. Las personas tienen que tener acceso y en las cuestiones relativas a las habilidades digitales sabemos que pueden tener hándicaps.
¿Cómo estáis abordando este reto? ¿Qué hacéis en este caso en el Ayuntamiento de Valencia para que la inclusión digital sea real y nadie se quede atrás en el proceso? Sí, esto, digamos, desde la parte más de atención ciudadana, aparte de los cursos que, pues eso, se están implantando, ¿no? Para tema de atención ciudadana, también justo también del lenguaje claro, etcétera. La idea es que a través de estos cursos también se organicen a su vez para la ciudadanía, ¿no? Pues talleres o digamos que se acerque un poquito más la administración a la ciudadanía, ¿no? Los trámites y toda la parte un poco más difícil, ¿no? O más burocrática, ¿no? Esa barrera que muchas veces tenemos. Entonces, desde la parte de la formación interna, por un lado, y luego ya, para que eso luego ya se traslade o se exteriorice, salga hacia afuera. Perfecto. Pues ahora vamos a cerrar con una serie de preguntas rápidas. Vamos a hacer unas preguntas tipo ping-pong, respuestas cortas y directas son las que queremos. ¿De acuerdo, Pilar? Sí. Preparada. Una práctica municipal que recomendarías replicar. Los espacios colaborativos y de participación. Una palabra que para ti defina el buen gobierno. Abierto. Una ciudad que te inspira en participación. Barcelona. Una ciudad innovadora. Valencia. Un libro que te inspire. La ciudad de los prodigios. Y por último, una frase que te gusta recordar en tu trabajo. Cada día tiene su afán. Pues bien, para cerrar vamos a imaginar juntas. Si pensamos en cómo te gustaría que fuera en esta cuestión Valencia y su relación con la ciudadanía y la propia institución en 2030, ¿qué palabra te viene a la mente? Resiliente. Más colaborativa, más abierta, más justa, podría ser también otra respuesta, pero también queremos que sea realista. ¿Cuál dirías que es la mayor amenaza en esta cuestión? La mayor amenaza para lograr todo eso, ¿no? Exacto. La burocracia, ¿no? Esa burocracia malentendida, ¿no? En esta cuestión solo nos queda darte las gracias. Las gracias, Pilar de la Torre, por recordarnos que abrir las instituciones no es un gesto simbólico. Hay que tener una decisión valiente, utilizando el lenguaje claro. La confianza no se impone, se construye a través del trabajo diario de las personas que forman parte de la administración pública. Y en este caso el buen gobierno empieza siempre por escuchar, explicar y, como señalas, también por compartir. Ha sido un placer tenerte aquí en Nueva Burocracia. Igualmente, muchas gracias. Y a quienes nos escucháis, gracias por acompañarnos. Recordad que podéis encontrar todos los episodios de Nueva Burocracia ya en Spotify y YouTube. Os animamos a seguir la conversación en las redes sociales de Novagov, a imaginar y materializar nuevos proyectos y sobre todo a escuchar más y mejor dentro y fuera de nuestras organizaciones. Esto ha sido Nueva Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novagov. La tecnología es el cómo, el ser humano el porqué.